Muy buenas tardes, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. Se les pide, por favor, escribir su nombre y apellido completo en el chat para la asistencia respectiva. Nombre y apellido completo en el chat, por favor. Nombre y apellido completo en el chat. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a punto de empezar la semana número 9 en historia. Nombre y apellido completo en el chat, por favor. Se le pide, por favor, a los estudiantes su nombre y apellido completo en el chat. Nombres y apellidos completos para evitar inconvenientes para la asistencia del día de hoy, por favor. Muy bien, entonces tenemos en pantalla lo siguiente, la semana número 9, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Tenemos en pantalla la semana número 9 en historia, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Profesor, entonces tenemos en pantalla lo siguiente. Historia y dice la semana número 9. El tema de hoy es la guerra de Indochina. Se ha enviado una lectura al grupo de WhatsApp que vamos a trabajar tanto en esta semana la 9 como en la semana número 10. Por lo cual se pide a los estimados estudiantes, número 1, escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor, para el desarrollo de esta sesión. Recuerda que tu participación es importante. Recuerda que tu asistencia también es importante y fundamental. Muy bien, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. Entonces tenemos en pantalla el tema a desarrollar el día de hoy. No olvides tu nombre, apellido completo para el desarrollo de la presente sesión. Eso es lo que se te pide. Muy bien, entonces a partir de mostrar justamente la semana y el tema cuarto de secundaria, vamos al título de esta sesión. La Primera Guerra de Indochina. Y para conocer la Primera Guerra de Indochina aparece en pantalla justamente una máxima, ¿no? Una expresión que le pertenece a uno de los personajes íconos de este tema, Ho Chi Minh. Pero al leer una y otra vez, finalmente fui capaz de captar lo esencial. ¡Qué emoción! El entusiasmo, la iluminación y la confianza que comunican a mí, lloré de alegría. Es lo que menciona este personaje, Ho Chi Minh, que él lloró de alegría. Lloró literalmente de alegría, ¿no? ¿Cuál es la meta para esta clase? El objetivo de esta clase es que tú puedas reconocer el proceso de la Primera Guerra de Indochina dentro de un contexto más amplio y más grande como es la Guerra Fría. Además, debes explicar el papel de cada uno de los personajes que intervinieron en este suceso histórico, ¿no? Llamada Guerra de Indochina. Entonces, por lo pronto, ya tenemos en pantalla a un personaje, a un líder histórico llamado Ho Chi Minh, ¿no? Él es el líder histórico. A partir de eso tenemos acá lo siguiente, Indochina. Lo primero que uno se pregunta es, ¿dónde queda Indochina? El profesor Luis Aníbal me está comunicando, me está diciendo que vamos a hablar sobre Indochina, pero a mí me gustaría saber dónde queda Indochina. Entonces, para eso, para nosotros saber dónde queda Indochina, tenemos esta primera presentación, mis estimados y queridos alumnos. A ver, tenemos un mapa donde claramente por los nombres, y eso voy a pedir tu participación, puedes levantar la mano en el chat, estamos hablando de qué continente. A ver, te escucho, levanta la manito, o en el chat, levanta la manito, no grites, porque no sé si no cómo ponerte la nota. Miguel Balcázar, te escuchamos. Asia.
Claro, estamos hablando, profesor, del Se continente supone, ¿no? asiático. Muy bien, qué inteligente que eres. Se supone que es Asia, profesor. Claro, Perla de la Cruz también en el chat. Muy bien, Perla. Profesor, lo primero que uno tiene que observar el mapa es el nombre China, ¿no? Y tal como ha hecho Miguel Balcázar, se supone que estamos hablando de Asia, ¿no? Claro que estamos hablando de Asia. Profesor, pero Asia es muy grande, demasiado grande. Mire, inclusive en el mapa nos aparecen dos lugares que de repente nunca en nuestra vida hemos escuchado, ¿no? Profesor, ¿qué lugares? Golfo de Tonquín y el Golfo de Xi'an, ¿no? Entonces, profesor, es más, lo único, profe, que yo recuerdo, que conozco, que por escuchado es China, pero no he escuchado nunca en mi vida Tonquín, Anán, quizás por ahí he escuchado con Chinchina, pero no recuerdo más. Claro, porque esta zona queda en Asia, pero en una región particular. Vamos a ver acá. Una región particular que era conocida en el siglo XIX como la joya de Francia. A esta zona de Indochina se le suele conocer como la joya de Francia. Así se le llamaba, la joya de Francia. Y cada vez que tú escuches la palabra joya, hace referencia a algo muy valioso, ¿no? Profesor, una joya es un elemento sumamente valioso e importante para alguien, la joya de Francia. Entonces, Indochina era eso, era un elemento valioso, importantísimo para Francia. Profe, ¿y por qué un lugar que quede en Asia era valioso e importante para un país que quede en Europa? Bueno, la pregunta viene ahí para cualquiera. Se deduce, se infiere que Indochina, ¿qué cosa era de Francia? A ver, levanta tu manito en el chat. Miguel Balcázar, te escuchamos. A una colonia o algo, como acá en España. Claro, muy bien, ¿no, profesor? Era una colonia o algo parecido, como el Perú lo fue en algún momento de España. Por supuesto, Miguel, así es. Indochina era una colonia de Francia, porque claramente en el siglo XIX los países europeos como Francia o Inglaterra tenían colonias por diferentes partes del mundo. Y una de ellas era Indochina, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Indochina era una de sus colonias. Entonces, acá tenemos un poco más de información para complementar eso. ¿Qué cosa es Indochina, profesor? Indochina es el nombre que va a recibir una región del sudeste asiático. Ahí está ubicado. En el sudeste asiático, que desde finales del siglo XIX, 1880, 90, era una dominación, era una colonia, era una propiedad de Francia, que es un país imperialista, al igual que Inglaterra. Pero ¿dónde queda Indochina? En el sudeste asiático, ¿no? Final del siglo XIX era una colonia francesa. Y es que en esos años, en esas épocas, muchos países asiáticos y africanos eran colonias de países europeos, como de Francia, de Inglaterra, de Holanda o Países Bajos, ¿no? Eran colonias, ¿no? Se vivía un sistema imperial, ¿no? Colonialista. ¿Qué más, profesor? Bueno, Indochina es el nombre, como bien dice, de una región. Indochina no era un país, porque si tú te estás imaginando que era un país, no era un país, porque no tenía un presidente, no tenía un congreso, ¿no? Era un área, era una región, es como decir de repente, a ver, en la región de, a ver, vamos a poner en la región del sur del Perú, ¿quiénes están? Arequipa, Cusco y Puno, ya, es la región del sur, ¿no? Es una zona conformada por varios departamentos o regiones. Igual acá, Indochina era una región conformada por quiénes, eso es lo que vamos a responder. ¿Quiénes lo conforman? Tonquín, Anán y la Conchinchina, ¿no? O sea, Tonquín, Anán y la Conchinchina, los tres formaban lo que se va a llamar Vietnam, ¿no? Que tú ya has escuchado seguramente. Entonces, Vietnam era el nombre que se le da a la formación de estos tres elementos, Tonquín al norte, Anán al centro y Conchinchina al sur. Y también a esos tres se le suma Laos, se le suma Camboya
y los 5 forman la Indochina, ¿no? Así se le llamaba, la Indochina. Entonces, cuando te pregunten, ¿qué cosa era la Indochina? Era una región formada por Tonquín, Anán y la Conchinchina. Sumado a eso, Camboya y Laos, ¿no? Eso, toda esa zona era llamado, conocida como la Indochina. Hasta ahí. Bueno, ¿qué más, profesor? ¿Qué tipo de gobierno se ejerce? Tal como mencionó su compañero, el gobierno o el poder en realidad de control lo tenía Francia, ¿no? Francia tenía la hegemonía en esta zona de Asia. Los franceses, a pesar de ser un país pequeño, ya desde el siglo pasado, XIX, al igual que los ingleses, tenían hegemonía en muchos territorios de Asia y África. Entonces eran colonias francesas. Sin embargo, estas colonias tenían sus propios gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Indochina, o en el caso de Vietnam en realidad, existía la figura de un emperador, ¿no? Eran gobernados por un emperador, pero este emperador no decidía a nivel internacional. Estos eran gobiernos títeres. ¿Qué es un gobierno títere, profesor Luis? Es decir, que son gobiernos que no tienen autonomía para decidir a nivel internacional. Están subordinados al poder de Francia. O sea, eran gobiernos netamente títeres, ¿no? Sin posibilidad de independencia, de poder. Era eso, ¿no? Francia los había sometido a estas autoridades locales. Es más, en muchos casos, estas autoridades locales, dentro de su subordinación, pactaban con los países europeos y eso generaba que la población local, que en la mayoría era campesina, no tenga acceso a derechos que ya en el mundo uno conocía, ¿no? Era un sistema prácticamente de explotación. Las masas campesinas que trabajaban en esta zona vivían en un sistema feudal o semifeudal, ligados al trabajo de la tierra, ¿no? Entonces, eso era, profesor, propiedad francesa. Ahora, ¿por qué es importante la Indochina? Bueno, la importancia tiene que ver con el seudónimo, ¿no? La joya de Francia. No a cualquier lugar se le llama o se le conoce como la joya de Francia. Entonces, su importancia va de la mano, ¿con qué, profesor Luis? Su importancia va de la mano con esto, con una gran concentración de materias primas y mano de obra, ¿no? Ahí va su importancia, con una gran concentración de materias primas y mano de obra. Entonces, cuando uno habla de Indochina, está hablando de una zona que posee, por ejemplo, gran cantidad de arroz. Arroz era un recurso que abundaba en esta zona. Y no solamente hablamos de materias primas, sino de mano de obra barata, que era aprovechada por las potencias europeas, en este caso Francia, ¿no? Entonces, profesor, además ocupaba una posición estratégica. El sudeste asiático le permitía conectar con el famoso Océano Pacífico. O sea, era una posición estratégica la que tenía esta zona. Y en una época en donde el comercio marítimo era fundamental también. Entonces, por estas razones, la Indochina era una pieza clave para los franceses, ¿no? Las familias más poderosas de Francia tenían capitales invertidos en la Indochina, en plantaciones de arroz, en plantaciones del opio, ¿no? Que es una droga asiática. El opio es equivalente a lo que en América Latina es la hoja de coca. O sea, es una droga netamente asiática, muy valorada en el mercado asiático y también en el mercado internacional. Y eso se cosechaba en esta zona de la Indochina. Bueno, entonces, profesor, tenemos acá lo siguiente. Vamos a dejarlo eso por ahí y nos vamos acá. Vamos a entrar a la guerra de Indochina. ¿Por qué se le llama guerra de Indochina si usted me está diciendo que Indochina era propiedad de Francia? ¿En qué momento se produce esta situación de conflicto? Eso lo vamos a ver acá. Antecedentes de la guerra. Tal como te mencioné, era una colonia francesa desde mediados del siglo XIX, ¿no? El propietario de Indochina eran los franceses.
Sin embargo, en los años 1939-40, en el mundo estalla la Segunda Guerra Mundial. Y es durante ese conflicto, conocido como Segunda Guerra Mundial, que la situación de Europa se altera. Ustedes recordarán que Alemania invade rápidamente Francia en su afán de invadir Inglaterra. Entonces Francia cede ante la invasión nazi, un sector de franceses se escapa a Inglaterra y otro sector se convierte en un gobierno, el famoso gobierno de la Vichy, ¿no? El gobierno de la Vichy, un gobierno colaboracionista de los alemanes. Entonces, mientras esto está pasando en Europa, el pánico de la Segunda Guerra Mundial va a ser aprovechado por Japón. Recuerda que Japón era un aliado de Alemania. Entonces, ¿Japón qué hace? Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses van a invadir la Indochina. Japón era gobernado por un emperador y Japón tenía ambiciones expansivas y veía a la Indochina como una zona que tenía que controlar y dominar para abastecerse de recursos. Era clave para ellos. Entonces se produce la invasión de Japón a la Indochina, ¿no? Es en ese contexto que dentro de Indochina ya se habían gestado movimientos nacionalistas, movimientos guerrilleros, movimientos afines a lo que era la ideología marxista socialista. Y es que muchos personajes que vivían en la Indochina y que sus familias, si bien no eran de mucho poder económico, pero habían podido contribuir a que estas personas estudien en universidades europeas. Y el contacto de estos jóvenes en las universidades europeas los acercó al socialismo. Un socialismo que ya se había desarrollado en muchas partes de Asia y de Europa. Entonces los acerca. Es el caso de Ho Chi Minh. Este personaje tuvo un acercamiento al marxismo-socialismo y ya de vuelta en su país fundará una organización, ¿no? Una organización guerrillera. Esta organización guerrillera va a defender su país de la invasión japonesa y va a contar con el apoyo de los campesinos y las poblaciones locales, ¿no? Entonces, para buena suerte de Ho Chi Minh, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón recibe las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces Japón entra en una situación crítica que, sumado al apoyo de Estados Unidos y de los aliados a las poblaciones locales de Vietnam, ¿no? Que en este caso se llamaban el Viet Minh, que es el grupo que va a formar Ho Chi Minh, ¿no? Ho Chi Minh forma un grupo nacionalista guerrillero llamado el Viet Minh. Y ese Viet Minh recibe el apoyo norteamericano porque en la Segunda Guerra Mundial Japón era enemigo de Estados Unidos. Recibe el apoyo norteamericano para enfrentarse a los japoneses y los derrota. Los japoneses son expulsados de Vietnam en apoyo, profesor, del campesino, de los guerrilleros, liderados por Ho Chi Minh y sobre todo con el apoyo norteamericano. Entonces uno piensa y dice, uy, por fin entonces este país va a ser libre. Eso es lo que se pensaba. Es más, Ho Chi Minh va a proclamar una república democrática de Vietnam, pero solamente en la zona norte. La zona norte, que era una zona rural, una zona campesina, había triunfado, pero en la zona sur, que era una zona de puertos, una zona de ciudad, no, porque era mayormente controlada por los grupos de poder que tenían subordinación al extranjero. Entonces, en la zona norte, Ho Chi Minh tenía mucho apoyo y proclama la República Democrática de Vietnam, ¿no? Obviamente, si es una república, está rompiendo con la dominación extranjera. Es lo que se puede entender de esta situación. Sin embargo, y vamos a ver ahí el contexto, ¿no? Sin embargo, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza otro problema, porque ahora las pugnas serán entre Estados Unidos y la URSS. Ambos países empezarán a enfrentarse en lo que tú conoces como la Guerra Fría. Y en este proceso de Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, capitalismo y socialismo,
se inicia un proceso llamado descolonización. ¿Qué significa eso? Que muchos países asiáticos o sociedades asiáticas y africanas empezarán a luchar contra la dominación europea, empezarán a enfrentarse contra la dominación de Inglaterra y de Francia. Eso se le llama descolonización. Y muchos de estos países que empiezan a enfrentarse a la dominación extranjera van a recibir apoyo, por ejemplo, de la URSS, ¿no? La URSS los va a apoyar para poder liberarse. Entonces hay un momento en Europa, en África y en Asia que inicia este proceso de descolonización, ¿no? Los europeos no van a permitir y las colonias van a empezar a luchar por su independencia, tales como el caso de la guerra de Corea, la revolución comunista de China, infinidad de ejemplos. Bueno, todo esto forma parte entonces de lo que va a pasar en la guerra de Indochina que ya te estás imaginando. La causa de la guerra tiene que ver básicamente con que Francia quiere recuperar el sudeste asiático, quiere recuperar el poder que supuestamente había perdido, ¿no? El poder que había perdido. Y es que los franceses argumentaron y argumentaban en realidad que no podían perder su joya, no podían permitir que la Indochina alcance su libertad, ¿no? Entonces Francia intentará recuperar su hegemonía, además intentará recuperar su prestigio, porque los franceses habían sido sometidos rápidamente por los nazis. Entonces los franceses intentan recuperar su prestigio en esta guerra de Indochina, ¿no? Recuperar la hegemonía y subestiman en un inicio a estos pobladores, porque eran pequeñitos, ¿no? De 1,50 m, campesinos, y Francia piensa que con la tecnología que tiene es suficiente para someterlos, ¿no? Entonces, Francia está decidida a recuperar su colonia por considerarla una zona estratégica y además porque es una zona llena de recursos como el caucho, que se utilizaba mucho en la industria de los automóviles, el arroz y el opio en el tema agrícola y comercial. Bueno, la batalla decisiva en la cual se enfrenta ya Francia con, en realidad, Vietnam del Norte, porque Francia muy astuto va al sur y del sur empieza a recuperar la zona del norte, ¿no? Empieza, pero hay un momento donde tiene que enfrentarse en una batalla decisiva. Ahora, ¿quién era el líder de estos movimientos? Ho Chi Minh, quien a través de su grupo guerrillero, el Viet Minh, se enfrenta a la ocupación francesa y claramente va a recibir apoyo económico y militar de la URSS, pero sobre todo de China. En esta época, China era liderada por Mao Zedong y China va a apoyar, profesor, a Ho Chi Minh en su enfrentamiento con Francia. La batalla decisiva se da en Dien Bien Phu, ¿no? Ese es el nombre de la batalla, Dien Bien Phu. Batalla en la cual franceses y el Viet Minh prácticamente van a poner fin a este enfrentamiento. ¿Por qué, profesor? Porque en esta batalla las tropas francesas, que se consideraban invencibles, van a ser aniquiladas por los guerrilleros de Viet Minh. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo los guerrilleros de Viet Minh pudieron aniquilar a estas tropas francesas europeas? Bueno, eso tiene una explicación, pues vamos a avanzar por acá. Mira, ahí está justamente otro material. ¿Cómo es el proceso revolucionario? Esta guerra se da entre 1945 y 1954, ¿no? Casi 9 años de guerra. Entonces, cuando tú ves el mapa, dice la guerra de Indochina. Entonces, la zona controlada por Francia era la zona sur del sudeste asiático, mientras que la zona controlada por el Viet Minh guerrillero de Ho Chi Minh era la zona norte. Y mira un detalle, la zona norte está cerca a China, muy cerca. Entonces, de ahí venía el apoyo logístico y militar a los guerrilleros del Viet Minh, ¿no? De China. Francia pide apoyo a Estados Unidos y será el presidente Eisenhower quien apoya al gobierno francés. ¿Por qué, profesor, Estados Unidos decide apoyar a Francia?
porque Estados Unidos no puede permitir, bajo la teoría del dominio, la teoría del dominio en realidad, no puede permitir que países socialistas se empiecen a formar en Asia, porque están en Guerra Fría, están compitiendo con los soviéticos. Entonces, el apoyo de Viet Minh, ¿no? O de Ho Chi Minh va a ser Mao, tal como aparece en pantalla, ¿no? Mao Zedong apoya a Ho Chi Minh y a su vez también recibe apoyo de la Unión Soviética, de la URSS. Mientras que Estados Unidos apoya a Francia, pero no en realidad como lo debería apoyar, ¿no? El apoyo es bastante mínimo, pero termina siendo apoyado, tomando en cuenta que ya Estados Unidos sabía lo que había pasado en la guerra de Corea, por ejemplo, sabía lo que había pasado en la guerra de Corea. Entonces, ese es el tema del apoyo. Bueno, todo se define en la batalla de Dien Bien Phu, ¿no? Acá. Ahí se define todo, en esa batalla. ¿Por qué, profesor? Sí, porque en esa batalla, la batalla de Dien Bien Phu, los franceses van a ser aniquilados por los vietnamitas. Pero ¿cómo, profe, si están mejor entrenados? No, pues Francia quería dar un golpe certero. Entonces los franceses van a preparar su operación Castor, así le llaman ellos, la operación Castor, en la cual cientos de soldados franceses van a caer en este bosque, en esta jungla asiática, con paracaídas, porque la única forma de poder armar una base militar impenetrable era sorprenderlos desde el cielo, ¿no? Con paracaídas. Entonces los franceses empiezan a caer desde el cielo con paracaídas, ¿no? Empiezan a caer y van a armar una base militar ahí, ¿no? Una base con paracaídas. Esta operación francesa se llama la Operación Castor, porque el castor es un animal que se alimenta de madera, se alimenta de árboles, se alimenta de ramas, y cuando empieza a morder algo, desde un hueco pequeño hace un hueco grande. Entonces los franceses que querían, desde el área pequeñita que era Dien Bien Phu, ellos querían expandirse porque ellos decían que los vietnamitas o la guerrilla del Viet Minh nunca podrían trasladar sus armas a una zona tan boscosa. Ese era el cálculo francés. Sin embargo, ellos no consideraron que los vietnamitas conocían muy bien el terreno y que a punto de su guerra de guerrilla lograron trasladar su armamento hasta esa zona. Van a rodear a los franceses, tal como se ve en pantalla. Dien Bien Phu era una base francesa, supuestamente impenetrable, pero va a ser rodeada por las fuerzas de Viet Minh y va a ser aniquilada. Los franceses recibieron una de las peores derrotas de su historia, aniquilados en Dien Bien Phu. Y eso se puede entender y se puede explicar, ¿no? Ahí está Dien Bien Phu, a partir de lo siguiente. Mira, quiero que observes esto de acá. ¿Qué pasó en Dien Bien Phu? Vamos a ponerte un ejemplo de lo que pasó en esa batalla. A ver, vamos a compartir por acá el audio y el sonido. Ya está. Escuchamos. Soyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Dien Bien Phu? Where's the fucking place? Je pense à ces conquistadors, brûlant leurs vaisseaux sur des rivages inconnus pour ne pas être tentés de revenir pour forcer le destin. Pour moi,
Tous ces points blancs sont des vaisseaux qui brûlent. Que sait-on des morts? Si ce n'est que bientôt on leur ressemblera. Je vais prévenir juste là. Que nous perdrons tout le temps. Tu veux perdre la bataille. Je vais vous surprendre. Il y a de nouveau des gens qui parient sur les Français. À cause de Bijard. Les devins disent que la lune lui est favorable. Qu'il aurait un mandat du ciel. Le colonel Langlais hurle à la trahison, on lui a pas largué le 2 RCP. Il a dû abandonner les 2 collines que Bijard a reprises. Regarde, ces gars-là vont être gaspillés. Du pain pour les canards. Et ils le savent tous. Tous. Et pourtant, ils sont tous volontaires pour aller se faire gaspiller une dernière fois. Ils se bousculent au portillon. Je vais te dire, mon vieux, c'est aujourd'hui qu'on a perdu la bataille de Dien Bien Phu, ce matin. Et si on continue nos conneries, la chute, elle va venir très vite. Maintenant, tu vas marcher. Semble que les commandements de Dien Bien Phu soient totalement désemparés. Profite de la guerre, parce que ce qui viendra après sera terrible. Los franceses pensaban que la guerra iba a ser un mero trámite y que iba a ser sumamente fácil. Nunca pensaron que el Viet Minh podía trasladar su armamento hacia esa zona, rodearlos y aniquilarlos. Era una zona muy complicada, pero el mecanismo que utilizaron estos del Viet Minh era la guerra de guerrillas. Esto debe quedar clarísimo. Mecanismo de la guerra de guerrillas, que es un aviso a lo que va a pasar después, cuando se dé la Segunda Guerra de Indochina, o conocida en la historia como la Guerra de Vietnam, donde esta vez ya no será contra Francia, sino será contra los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Vamos a ver justamente el segundo video. Attaque d'Eliana. Lance-flamme, à droite. Vite passez. Infirmier! Ese mecanismo que utilizaban los soldados de Viet Minh de ir arrastrados va a llevar a que a Ho Chi Minh se le conozca como el viejo topo, ¿no? Por estar siempre así, agazapado. Y era una forma que tenían ellos de no ser reconocidos por los soldados franceses, que tenían mejor tecnología, mejor armamento, pero no conocían la zona que sí era conocida. Ahora, el artífice de este triunfo en Dien Bien Phu fue nada más y nada menos que estos personajes, ¿no? El general Yap, conocido como el Napoleón Rojo,
que nuevamente va a volver a brillar en la guerra contra los Estados Unidos en Vietnam. Él fue el artífice de este triunfo del Viet Minh contra Francia, ¿no? En Bien Phu. Y nada más y nada menos que el líder Ho Chi Minh, cuyo nombre tiene alusión a el que ilumina, ¿no? Este guerrillero intelectual que dirige a su pueblo a una lucha por la independencia. Y es claramente una muestra de lo que pasa en el siglo XIX. Muchas naciones se enfrentan a europeos por la independencia y soberanía. Entonces, profesor, nosotros tenemos acá lo siguiente. Si la batalla decisiva es en Dien Bien Phu y usted me dice que Francia es derrotada, ¿qué sucede después, profe? Bueno, vamos a ver acá. 1954, consecuencias. Se celebra la conferencia de Ginebra. En la conferencia de Ginebra, en Suiza, con mediación de Estados Unidos, por ejemplo, se acuerda lo siguiente. Laos y Camboya van a ser libres e independientes. La Indochina ya no existe más. Laos se convertirá en una república y Camboya también se convertirá en una república. Entonces tenemos que una consecuencia es la independencia de Laos y Camboya, pero no es la única. Otra consecuencia es que Vietnam va a ser dividida en dos zonas. Y es un poco lo paradójico, porque ya se tenía que establecer que Vietnam alcance su independencia, pero no. El predominio de Norteamérica en estos años era tan fuerte que no aceptaba que todo Vietnam se vuelva socialista, porque claramente esto significaba perder soberanía del capitalismo en el sudeste asiático. Entonces, ¿qué se va a acordar? Se va a acordar que Vietnam se divide en dos zonas, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Muy parecido a lo que pasó en Corea, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur, como acá, justamente, mira. Aparece la República Democrática de Vietnam al norte, cuya capital será Hanoi, y al sur la República de Vietnam, cuya capital será Saigón. No hace falta saber o en darse cuenta que la República de Vietnam, que está al sur, tendrá influencia norteamericana. Los norteamericanos estarán asesorando a la zona del sur para evitar qué cosa. Otro de los acuerdos de la conferencia de Ginebra fue el siguiente, que se celebraría un referéndum, pues, que después de 2 años se celebraría una consulta popular, es decir, se le preguntaría a la población del norte y del sur si deciden unirse o mantenerse separados. Esos fueron los acuerdos de Ginebra, entre otros. Pero ese referéndum nunca se dio a cabo. El gobierno del sur nunca aceptó hacer el referéndum. Y esto va a generar que los sectores que sí querían una unificación en la zona sur formen un Vietcong. Si en el norte había un Viet Minh, en el sur aparecerá un Vietcong, que entrará en contacto con el Viet Minh para sabotear el gobierno del sur. Y eso dará más adelante motivo a Estados Unidos para que intervenga directamente en esta zona, y eso se convertirá en la guerra de Vietnam que veremos en la siguiente clase. Entonces, acá nos vamos a quedar, si es que no hay alguna pregunta de tu parte, a ver por el chat o el audio por ahí, alguna pregunta, ¿no? Estamos viendo la primera guerra de Indochina. La recomendación es que la lectura que yo te he compartido en el grupo de WhatsApp, lo leas en este feriado y en la parte aplicativa lo vayas realizando, porque nosotros en la próxima sesión vamos a trabajar la segunda parte, que es la guerra de Vietnam, que es bastante extensa, y vamos a cerrar con la parte práctica. Para esas preguntitas que están al final de la lectura, esas 10 preguntas, lo vamos a desarrollar en clase. Entonces ya la recomendación es que lo leas, que vayas avanzando y que puedas participar en la próxima sesión. Bueno, veo que no hay preguntas en el chat ni en el audio, o si hay por ahí alguna pregunta. No olviden que los que ingresaron después, su nombre completo en el chat para evitar inconvenientes con la asistencia. Entonces nos estamos quedando acá, chicos. Cuídense mucho, buen feriado y nos vemos, Dios mediante, el día miércoles. Gracias.